¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Esto es el programa Tu Astrología, programa que va los días jueves de 17 a 18 horas aquí por Radio Divergentes. Con la conducción de Víctor Landolfi. Podés escucharnos por la www.radiodivergentes.com.ar. Podés bajar la aplicación del Play Store como Radio Divergentes. Retransmitiendo por la 99.9 FM de Capilla del Monte. También estamos por redes sociales como Facebook Divergentes y en X como R Divergentes. Bueno, y ya estamos con nuestro conductor aquí de este momento radial. Estamos con Víctor Landolfi. Hola, Víctor, ¿cómo estás? Bueno, hola Gaby, ¿cómo estás vos? ¿Cómo estás? Bien, ¿Todo muy bien? bien, todo en orden. Un placer nuevamente de compartir astrología aquí en Radio Divergentes. Bueno, sí, sin duda un momento para aprovechar. Estamos acá en el programa Tu Astrología. Estamos siempre acompañados, bueno, estás vos Gaby en la operación, la parte técnica, también en la participación. Y también estoy acompañado de, que me está escuchando ahora, está Luz Uboldi. ¿Cómo estás? Hola Vic, hola Gaby, ¿cómo andan? Hola, hermana, ¿todo bien? Bueno, bien. Y también está Paula Mazzitelli, que por ahí viene en un ratito, porque está con un inconveniente, así que bueno, la esperamos y se va a estar sumando, porque bueno, tuvo un problema personal ahí, y no va a poder por ahí estar ahora desde el comienzo. Pero bueno, así que bueno, un poco la idea, lo que veníamos hablando en estos últimos programas, de las que estuvimos hablando un poco de la luna, estuvimos hablando del sol, también el programa anterior hablamos bastante de lo que es el ascendente, ¿no? ¿Vos qué sabes del ascendente, Luz? Es el ascendente. ¿Qué es el ascendente? ¿Qué sabes del ascendente vos? Mira, por lo que he estudiado así de manera no oficial, decirlo de alguna forma, y por leer, de curiosa que soy, entiendo que hay una cuestión con el ascendente de lo que uno, digamos, tiene como que aprender a hacer o incorporar, el desafío, como lo que uno todavía es la energía que uno aún no tiene como integrada, ¿no? A diferencia de la luna, que se supone que es como lo que ya en esencia somos. Bueno, tengo entendido que también hay algo de eso, ¿no? De aprender a hacer el sol. Sí, en verdad, cuando vos recién decías algo muy interesante, ¿no? Esa energía la tengo integrada, ¿no? Vamos a decir en principio que en astrología nada está integrado, y esto es re importante, ¿no? Porque esto ya lo hemos hablado en varios programas, ¿no? Eh, Esta idea de que quiero conocer de astrología para saber qué me va a pasar, eh, saber qué cosas están como predeterminadas en mi vida, cuando en verdad no es así, y ni siquiera es así en el caso de la luna, pero bueno, si bien en el caso de la luna es un poco distinto porque, como veníamos hablando en los otros programas, como que la luna es ese programa, esos programas, esas cosas que de alguna manera ya traíamos o que de alguna manera, como la luna representa nuestro, digamos, el inicio de nuestra vida, nuestro contexto de crianza, es como algo que absorbimos y nos quedó marcado a fuego, ¿no? Sí. Pero también es una cosa integrar la luna, ¿no? Porque quizás de una manera distinta o a desarrollar, porque con el transcurso del tiempo, esa luna también se va a tener que ir como adaptando a mi desarrollo evolutivo, ¿no? O sea, como decíamos las otras veces, ¿no? Yo a los 40 años
a los 20 años, a los 60 años, no puedo utilizar esa luna de la misma manera que lo usaba cuando tenía 2 años o 5 años en mi hogar o en mi lugar de crianza, ¿no? O sea, entonces, bueno, y el ascendente es uno de esos elementos que vamos a encontrar en nuestra carta. No elementos, cuando hablamos de elementos siempre en la astrología son agua, tierra, fuego, ¿no? Esos componentes, por llamarlo de una manera, cosas que hay en nuestra carta, que son temas a desarrollar, o en el caso puntual del ascendente es un tema que va a estar en nuestra vida que nos va de alguna manera a llevar en una dirección. No necesariamente es una habilidad concreta, como sí puede ser, que eso después lo vamos a ir trabajando en otros programas, los planetas y las posiciones de los planetas, ¿no? Porque cuando yo hablo de un planeta en una determinada casa y en un determinado signo, nos está diciendo, bueno, mirá, vos tenés determinada habilidad, o tenés determinada habilidad que te puede fluir fácilmente, o es una habilidad que por ahí la tenés, pero debido al lugar en el que está y en relación con otros componentes de tu propia carta, puede ser que esa habilidad te cueste más desarrollarla o expresarla, pero eso no significa que no esté, al contrario, eso significa que si vos lográs expresarla, o sea, empujarla contra viento y marea, digamos, ¿no? Esa habilidad vas a brillar más que en el otro caso en el cual la tenés ofrecida así sin problema. ¿Y a qué me refiero con que la tenés más complicado, por decirlo de alguna manera? Es cuando, por ejemplo, se da en oposición. Por ejemplo, yo puedo tener un planeta, no sé, creo que en algún momento hablamos del planeta, por ejemplo, el planeta Mercurio, que tiene que ver con el hablar, menciono este ejemplo un poco porque tiene que ver con la radio, con la comunicación, ¿no? Con la comunicación, con el expresarse, el transmitir, ¿no? ¿Y qué pasa? Si yo mi planeta Mercurio lo tengo en oposición, supongamos, por ejemplo, a otro planeta que puede ser Urano, por ejemplo, o a otro planeta que puede ser Saturno, por ejemplo, en oposición. ¿Qué significa eso, no? Significa que ese planeta Saturno, ese planeta Urano, de alguna manera va a estar trabajando en oposición a esa habilidad que tengo yo expresada en Mercurio, y eso va a hacer que o que me cueste un poco más desarrollarlo, o que sea más problemático desarrollarlo, pero no bajo ningún punto de vista significa que yo no tengo que desarrollar esa habilidad, aunque la tenga en oposición a un planeta como estos, ¿no? Que son los planetas, entre comillas, más problemáticos, por llamarlo de una manera. No, ningún planeta es problemático, pero sí que nos ponen esas trabas para que nosotros podamos superarlas, y si las superamos, y que estamos llamados a superarlas, vamos a tener una gran maestría en esa habilidad. Supongamos, en este caso, estamos hablando de un Mercurio, supongamos un Mercurio en casa 1 o un Mercurio en casa 10, que tiene que ver con la profesión, con usar todas estas habilidades de la comunicación como de manera profesional, ¿no? Entonces, y el ascendente, y también la otra vez hablábamos de la parte de la fortuna, ¿no? Que tiene mucho que ver con el ascendente, porque, y habíamos empezado a hablar un poco de esto, ¿no? Habíamos hablado del ascendente, habíamos hablado de las casas, ¿no? Y, a ver, el ascendente, en verdad, esto lo vamos a repetir un poco, la otra vez lo habíamos empezado a hablar, tiene que ver con el modo en cual iniciamos las cosas. Es decir, es un momento en el cual nosotros nos mostramos con mucho brillo, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque es el momento en que estamos iniciando las cosas, ¿no? Pero ojo, no por eso significa que el ascendente es el modo en que los otros nos ven, porque muchas veces se dice eso. A veces pasa que es el modo en el cual los otros nos ven. ¿Por qué? Porque es
un momento en el cual por ahí nosotros dejamos cierta impresión en el otro, ¿no? Porque cuando uno está empezando algo, está, digamos, iniciando algo, digamos, un proyecto o algo, en ese momento uno se muestra con toda su fuerza, con toda su vitalidad, con toda su inteligencia, y eso en los demás causa una impresión y uno después, la otra persona, por él, se queda con ese recuerdo, pero no necesariamente nosotros somos siempre así, ¿no? El ascendente, ¿qué información nos da? Nos dice, mira, está bueno que cuando vos quieras iniciar algo, lo hagas siguiendo este camino. ¿Y cuáles son cuáles son los caminos? Los caminos son los distintos signos, ¿sí? Por ejemplo, un ascendente en Aries, ¿no? ¿Qué nos va a estar diciendo? Bueno, que esas características de Aries, ¿no? Van a estar presentes en el modo en el cual nosotros iniciamos las cosas, ¿no? Por ejemplo, a ver, nosotros para iniciar algo, si tenemos ascendente en Aries, tendríamos que demostrar una iniciativa muy fuerte, una iniciativa importante, ¿no? Tendríamos que, de alguna manera, poder expresar cierta autoridad, ¿no? Es decir, no permitir que el contexto, de alguna manera, como que nos controle, o sea, que nada nos limite dentro de lo racional, ¿no? Pero digamos, no estar subordinado a las órdenes de otro, ¿no? Si fuera una ascendente, o sea, tratar de uno poder asumir el liderazgo siempre dentro del contexto en el cual estamos. También un ascendente en Aries tiene que ver con no solamente nosotros poder tener ese liderazgo, esa iniciativa, sino también de poder inspirar a otros, poder transmitir esos dones a otras personas, ¿sí? Ahora, también lo que hablábamos el otro día, ya que estamos en Aries, hablábamos también de lo que es la parte de la fortuna. ¿Vos sabés qué es la parte de la fortuna en astrología? Vos sabés que de la fortuna no tengo casi idea. Entiendo que va por lo que interpreto, ¿no? También me parece que tiene que ver con cuestiones de herramientas, por decirlo de alguna forma, con las que venimos, eh, que nos sirven así, ¿no? Como para tenerlas a mano a la hora de tener que usarlas en determinada situación. Pero no sé, tal vez estoy como medio diciendo cualquier cosa. No, es que la parte de la fortuna tiene mucho que ver eh, con el ascendente, porque así, si bien el ascendente es una de las cosas que es cómo iniciamos las cosas, también tiene que ver con cómo se nos presenta la vida, ¿no? O sea, de nuevo, volvemos a lo que sería un ascendente en Aries, como estábamos diciendo recién, ¿no? Esta cuestión digamos, de que vos tomes la iniciativa, o sea, siempre en una situación en la cual vos vas a tener que tomar la iniciativa, vos vas a tener que tomar el liderazgo, vas a tener que imponer ciertos dones de mando, vas a tener también la posibilidad de poder estimular a otros. Eso sería el ascendente, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con la parte de la fortuna y por qué es tan importante para poder entender nuestro ascendente y para poder desarrollarlo bien y que de alguna manera sea algo que se articule con ese ascendente y que no sea tan a veces complicado, ¿no? Porque hay muchas veces pasa en la consulta que uno dice, mira, vos tenés tal ascendente y la persona se queda diciendo, bueno, pero eso para mí es terrible, ¿no? O sea, yo no puedo hacer eso jamás, o sea, gente que por ahí estuvo toda su vida de alguna manera renegando con el ascendente, ¿no? O sea, peleando con la vida. Y eso muchas veces pasa por esto que explicábamos antes, en otros programas. ¿Te acordás que decíamos que, bueno, ¿qué pasa? Claro, si yo tengo un ascendente en aire, en fuego, y tengo una luna en tierra o agua, y bueno, claramente, o tengo otros componentes de mi carta en signos que son opuestos a este ascendente, y sí, siempre voy a sentir ese tironeo. Ahora, ese tironeo no significa que el ascendente en un momento deje de actuar, al contrario, va a estar presente y si nosotros no tomamos conciencia de esto, y se nos va a volver complicada la vida, y más que nada con el ascendente, que es lo que experimentamos y se nos viene frente a nosotros
todo el tiempo. Entonces la parte de la fortuna, ¿qué nos dice la parte de la fortuna, no? La parte de fortuna es un punto de nuestra carta que está ubicado en un punto de nuestra carta, en un signo y sobre todo en una casa, y esa parte de la fortuna nos dice, bueno, a ver, ¿cómo tiene que ser tu vida cotidiana para que tu vida fluya, digamos, de alguna manera? ¿Sí? O sea, a ver, si yo tuviera mi parte de la fortuna en casa 7, por ejemplo, en cualquier signo, no hablemos tanto del signo, casa 7 que tiene que ver con, a ver, con el relacionarse con los demás, con cooperar con los demás, con asociarse, bueno, con ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, ¿qué me está diciendo? Que bueno, a ver, yo en mi vida cotidiana, todo lo que yo hago, yo tengo que ir a buscarlo de esa manera. O sea, ojo, porque no es como el ascendente que de alguna manera me lo va a hacer ver. La parte de la fortuna no me la va a hacer ver. La parte de la fortuna es una información que yo tengo que tener y decir, bueno, a ver, yo ya ahora que tengo esta información, tengo que buscar eso, tengo que buscar estas cosas de, por ejemplo, casa 7, ¿no? Entonces, si yo busco esas cosas, si yo tengo conciencia de esas cosas, el ascendente, el que sea, va a fluir. O sea, seguramente yo me voy a poder conectar con ese ascendente de manera mucho menos traumática, en el caso que sea traumático o sea difícil o que nos, de alguna manera, sea chocante para nosotros por esta cuestión a veces de la incompatibilidad de elementos. O sea, entonces, como primer punto tenemos por un lado el ascendente, que es algo que se nos presenta, está, ¿no? Ese ascendente. En Aries va a ser el ascendente este que yo digo, bueno, agarrá, anda para adelante, animate, jugátela. Si fuera ascendente en Tauro, bueno, va a ser mucho más tranquilo. O sea, bueno, pensá un poco más, no sé, organizate bien, cuídate, ¿sí? O sea, fíjense que es distinto, ¿no? Porque un ascendente en Aries está diciendo, andá y después lo vemos, vamos viendo al andar. No se hace camino al andar, como dice la canción de Serrat, creo que sí, se hace de Serrat, ¿no? Esa canción, sí. Se hace camino al andar. No hay camino. ¿Cómo? Creo que es caminante, no hay camino, ¿no? Se hace camino al andar, exactamente. Pero es de Serrat, ¿no? Es de original de Serrat. Bueno, sí. pues perfecto. Entonces, y un ascendente en Tauro nos va a decir, no, mirá, primero pensá, organizate, cuidate, fijate que tengas todo antes de avanzar. Fíjate que es distinto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si yo supongamos que tengo un ascendente en Tauro, y tengo muchos elementos, muchos componentes de mi carta en elementos de fuego, por ejemplo, la luna, y otros, el sol, bueno, y otros componentes, como pueden ser esto que hablábamos recién de Mercurio. Imagínate, yo tengo a Mercurio en un signo de fuego. ¿Qué significa que tengo a Mercurio en un signo de fuego? Recién decíamos, Mercurio es el pensar, el hablar, el expresarse. Bueno, un signo de fuego va a ser una persona en la cual va a querer, de alguna manera, hablar, expresarse, no va a esperar, que no va a esperar callado que le den la palabra, ¿no? Quizás tiene que aprender un poco eso, ¿no? Pero es alguien que también, si sabe canalizar esa energía, ¿no? Bueno, va a estar buenísimo, ¿no? Siempre y cuando se va a canalizar y no se vuelva un gritón, digamos, ¿no? O sea, pues también se puede expresar de manera negativa, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasa? Yo tengo muchos elementos, muchos componentes en elementos de fuego. Tengo este ascendente Tauro, entonces, y claro, y ¿qué pasa? Uno viene a una consulta astrológica y se encuentra con que, pero mira, vos antes de actuar tenés que pensar, organizate, fijate, la salud, cómo estás, los demás, cuidar que todos estén bien. Pero vos sentís que con toda esa carga de fuego, vos sentís que no va por ahí, pero sí va por ahí. Entonces, lo que hay que observar en esos casos, en ese y en todos los casos, es la parte de la fortuna. O sea, ¿qué me está diciendo mi carta para o sea, ¿qué me dice esa posición? ¿Cómo tengo que actuar yo en mi vida cotidiana para que de alguna manera la vida fluya? Y la vida fluya, ¿qué significa? Que la vida fluya en astrología
podríamos traducirlo de alguna manera, decir, bueno, hacerse amigo de este ascendente, hacerme amigo de la experiencia, ¿no? Entonces, esa información que me da la parte de la fortuna en mi carta es una información que yo la tengo que saber y yo la tengo que ir a buscar, no tengo que esperar que se me presente o que se me manifieste como si se me puede manifestar o presentar el ascendente, ¿sí? Bueno, entonces, vamos, sí. ¿Cómo? Sí, que te hago una consulta. A ver, dale. Casos en los que, por ejemplo, ¿no? En el mío, que tenemos un ascendente y un sol en el mismo signo. Sí. Por ejemplo, yo tengo sol y ascendente en Capricornio. Sí. En esos casos, e incluso conozco una chica que tiene la luna también en Capricornio. O sea, cuando tenés los tres o dos en un mismo signo, ¿eso qué implica? Claro, eso está re bueno. Sé que eso tiene su lado, si querés, más positivo y su lado más negativo. O sea, como todo, ¿no? Como todo. A ver, en principio, uno lo que tiene que saber es qué es cada cosa, ¿no? Porque que yo tenga estos tres elementos que, en primer lugar, se los toma como los elementos más importantes de la carta, cuando yo no estoy tan seguro que es así, ¿no? O sea, en principio, el sol, la luna, el ascendente son componentes de la carta igual de importantes exactamente igual de importantes que todos los otros, como estamos mencionando en la parte de la fortuna, el nodo norte. Pero bueno, hay como cierto centralismo de eso. Pero en principio, a ver, ¿qué significa? A ver, primero tienes que saber qué significa cada una de estas cosas, ¿no? Es decir, ¿qué significa? Bueno, el ascendente ya lo estuvimos diciendo, ¿no? Es decir, el ascendente es cómo inicio o cómo debería iniciar las cosas, cómo doy ese primer paso, ¿no? Que como sabemos siempre el primer paso es el más difícil. Nosotros con Luz, antes de empezar el programa, estábamos hablando de dar un primer paso en una cosa y lo complicado que es. No es así. Ay, sí, total. Es como Bueno, que empieza a girar, pero el primero, ¿viste? eso tiene que ver mucho con el ascendente. O sea, y fíjate que en esa charla, si vos te pones a ver, era cómo hacer una, no importa bien qué, Sí, un proyecto, digamos. Claro, un proyecto, una cosa muy sencilla, pero digo, pero en esa charla, si nosotros la analizamos, seguramente estaban manifestados nuestros ascendentes. O sea, vos en algún punto estabas trabajando desde tu ascendente Capricornio, bueno, que me decís, bueno, voy a averiguar tal cosa, cómo funciona, después voy a ver, hacemos una prueba. claro, Eso es bien de ascendente Capricornio, ¿no? total. O sea, Has planificado desde lo analítico. exactamente. Y yo un poco te decía, bueno, dale, hacelo, pero metámosle, ¿viste? O sea, totalmente sin pensarlo. Ahora estoy recordando a esto. Entonces, claro, porque yo tengo el ascendente en Aries, exacto. Claro. Entonces vos fíjate, es cómo iniciar, es cómo dar ese primer paso. Pero es importante que nos conectemos. Y es importante, sobre todo cuando se trabaja en grupos, saber esta información, porque si yo sé que vos tenés un ascendente Capricornio y sé cómo es más o menos ese ascendente Capricornio, sé que yo tengo ese ascendente en Aries y sé más o menos cómo es ese ascendente en Aries, nuestra sabiduría, o al menos si yo tengo ese conocimiento, mi sabiduría es poder decir, bueno, tengo que tratar de armonizar estas energías que son bastante incompatibles si uno es un atropellado. Claro. O sea, si uno las sabe manejar, es buenísimo. Porque fíjate, si nosotros decimos, che, mirá, bueno, escúchame, andá y averiguá y hacé todas las averiguaciones y todas las pruebas y quédate tranquila. Y una vez que ya esté, decime a mí que le damos para adelante. Fíjate cómo ahí va buenísimo, ¿entendés? Entonces, claro. Fíjate cómo el problema somos. ¿Cómo? Claro, o sea, manifestás lo mejor, digamos, la parte más luminosa de cada una de esas energías. De esas energías que supuestamente son incompatibles, y claro, son incompatibles, pero atrás de toda incompatibilidad hay un gran regalo, porque atrás de toda incompatibilidad hay un esfuerzo, un salto cuántico de evolución que uno tiene que hacer, y que detrás de eso hay un gran regalo, y ese regalo es la sabiduría.
sea, nos volvemos más sabios, ¿no? Nos volvemos más sabios cuando podemos integrar estas fuerzas, que no es tan complicado, ¿no? Entonces, que en ese sí. sentido, por ejemplo, pasa mucho que, bueno, yo lo veo mucho en la política, ¿no? Que pasa muchas veces que solamente hablan entre los partidos que tienen como un mismo pensamiento, ¿no? O sea, se segregan entre personas que piensan lo mismo y no con las personas que piensan diferente o incluso opuesto. Entonces ahí se pierden esa oportunidad de aprender lo que todavía no tienen integrado. Y me parece que es fundamental esto, porque si uno no se abre ante esa posibilidad, te quedas como siempre en en una vuelta manzana, ¿viste? Es como, no hay esto que vos decís, el salto cuántico, del camino evolutivo y demás. Y se ve mucho eso. Y se ve mucho, ¿sabes qué? También en redes sociales, porque, viste, las redes sociales tienden como a, que lo hemos hablado más de una vez, o sea, se tienden como a que vos estés siempre rodeado de gente que más o menos piensa como vos, y sí, eso es y eso genera mucho fanatismo, y poder enfrentarse a lo que en astrología es la incompatibilidad de elementos, es un gran paso para evitar el fanatismo, y para ampliar los horizontes y para ser más sabios, ¿no? O sea, esa es la idea, tener salud mental también, ¿no? Porque ¿qué pasa si yo tengo esas incompatibilidades de elementos, que las tenemos todos, algunos más que otros, pero de alguna manera todos tenemos alguna incompatibilidad de elementos? ¿Qué pasa si yo me paso la vida peleando contra estas incompatibilidades de elementos? Un ascendente en tierra y una luna en fuego, el sol en lo que sea. Digo, y bueno, por ahí termino con algún problema yo mismo, algún problema de mental o una insatisfacción, pero digamos, el tema es yo cómo, primero, si tuve acceso a esa información, yo cómo pude manejar esa información. Y todos tenemos este tipo de cosas y de alguna manera estamos llamados a trabajarles, a superarlas, y para eso están estas herramientas como la astrología, entre tantas otras, ¿no? Entonces, estábamos hablando no me quiero ir de la pregunta que vos me habías hecho, ¿no? Que estaba bueno, que eso del ascendente, la luna y el sol, todo en el mismo signo, ¿no? Entonces, el ascendente es cómo iniciamos las cosas, ¿no? También el ascendente es cómo se nos presenta la vida, ¿no? Eso es una cosa. Después, entonces supongamos que tengo el ascendente en un signo X, ¿no? Después yo puedo tener la luna en ese mismo signo. Pero la luna, a ver, va a expresar otras características de ese signo. O sea, la luna siempre es, y esto ya lo hemos comentado, que es quizás los rasgos más básicos, si se quiere, de cada signo. O sea, ¿a qué me refiero con los rasgos más básicos? Me refiero a, digamos, como la luna es el mundo emocional, el mundo, quiero decir con el mundo emocional, con esa idea de a dónde me puedo refugiar, ¿no? ¿Cuál es mi casa de alguna manera? Toda la vida, ¿no? Por supuesto, de chico, pero yo estoy hablando ya de adulto, ¿no? ¿En qué me puedo refugiar? ¿De qué me puedo agarrar para sentirme seguro durante toda la vida? Bueno, es de ese signo lunar. Por eso es que son las características más básicas de cada signo. Por ejemplo, si vos dijéramos ascendente Capricornio, ya vimos, ¿no? Lo que sería. Vamos a hablar de Capricornio ya porque pusiste el ejemplo y está bueno, pero esto aplica para cualquier signo, ¿no? ¿Cómo tengo que iniciar las cosas? Bueno, de manera capricorniana, pensando, organizando, proyectando, negociando, tratando de generar una cosa que es re importante en el caso de Capricornio, de cómo me ven es cómo hablo, cómo me visto, dar una buena imagen. La imagen es muy importante en el caso de Capricornio, ¿no? ¿Cómo se me presenta cómo se me presenta la vida? Y la vida se me presenta también de esta manera, ¿no? Es ese fluir que viene de alguna manera, digamos, de alguna manera con ese nivel de complejidad, por llamarlo, ¿no? O sea, como que
es raro que venga alguien y te diga, che, mira, hace esto ya, ahora dame, así, puede pasar, pero digo, el fluir de la vida es como va a ser como más tranqui. Che, mira, está esto, vamos a hacerlo, pensalo, después me decís, lo discutimos. Eso sería como un ascendente Capricornio. ¿Cómo sería una luna Capricornio, no? Una luna Capricornio sería, bueno, ¿cuáles son los rasgos básicos de Capricornio? O sea, sería la responsabilidad, ¿no? Sería la responsabilidad a temprana edad, ¿no? Es decir, normalmente una luna en Capricornio es una persona que tuvo ya de chico, de alguna manera, como que ya fue como un adulto pequeño, ¿no? ¿Por qué? Porque tuvo que hacerse cargo de cosas de adultos siendo chico, digamos, ¿no? Estar como con la madre, imaginemos esta situación, digamos, por alguna razón haciéndose cargo de la casa, ¿no? O sea, es como que casi como que más una etapa, ¿no? Como algo parecido a eso. ¿Viste cuando se habla de quemar etapas? Bueno, con la luna Capricornio es como que la infancia la vivís, o sea, no la vivís tan, digamos, como podría ser otras lunas, como por ejemplo una luna, qué sé yo, una luna en Leo, por ejemplo, o una luna en Sagitario, o en otro signo, digamos, que en la cual sí hay una expresión más, digamos, de lo que es la espontaneidad. En el caso de una luna como esa, eso no se expresa tanto. Entonces, vos fíjate que estamos hablando de temas que a un punto no se tocan, ¿no? Un ascendente de Capricornio y ¿Le querés decir algo, Gaby? Sí, ahí después teníamos una preguntita Dale. para comentarte y cuando quieras hacemos un cortecito, terminás de explicar esto, ponemos un temita musical, a la vuelta te doy la pregunta, pero desarrolla esto, hermanito. Hacemos la pregunta, dale, terminamos con esto. Entonces, la luna es eso, la luna es lo más básico, ¿no? Los aspectos más básicos de cada signo. Y después el sol, en este caso un sol en Capricornio, que estamos tomando este ejemplo, es ¿qué vengo a desarrollar yo? Y yo vengo a desarrollar los aspectos más altos, más positivos de ese signo. Vamos a poner Capricornio. Una característica negativa de Capricornio es el autoritarismo, por ejemplo. Ahora, si yo digo, soy de Capricornio, soy autoritario, bueno, pero a ver, desarrollar eso no tiene ninguna virtud, o sea, yo no desarrollé nada si yo soy de Capricornio, soy autoritario. O sea, no desarrollé nada, o sea. Entonces, ahora, una luna en Capricornio, por ahí sí puede manifestar ciertas características del autoritario, ¿sí? Porque, de alguna manera, la luna siempre va a expresar los elementos más básicos del signo y no va a buscar un desarrollo de lo más alto de ese signo, de las virtudes de ese signo, como si las va a buscar un sol. Por lo tanto, un sol, si yo tengo sol y luna en Capricornio, yo lo que tengo que hacer es decir, bueno, a ver, tengo que ver esas características de mi luna en Capricornio y decir, bueno, a partir de acá tengo que construir lo bueno, tengo que sacar lo bueno, o sea, una característica de la luna en Capricornio podría ser el miedo, veamos antes, calcular, no avancemos hasta que por las dudas. Bueno, en un sol en Capricornio tiene que decir, bueno, me organizo y voy para adelante y me proyecto. Y logro las cosas que quiero, no me quedo en mi casita como si me puede tirar una luna en Capricornio. Entonces, se ve como, digamos, a pesar de que yo tenga todo en el mismo signo, cada cosa es una cosa, o sea, no es que son funciones distintas. El ascendente es una función que no tiene nada que ver con la función del Sol, y el Sol no tiene nada que ver con la Luna, y no sé si se entendió más o menos la explicación. Excelente, y aprendí un montón, está ahí. Así que, sí, yo por lo menos me abriste un montón. Y continuamos aquí en el programa Tu Astrología con Víctor Landolfi. Víctor, ahí tenía una preguntita también, siempre de la gente. Algo habías respondido al final, ¿no? De que a pesar de que puede estar alineado en su mismo signo, diríamos, podías, a su vez, los elementos, ¿no? Cada signo fuego, por ejemplo, tanto Leo, Sagitario, ¿tienen características individuales? Me están preguntando. ¿O fuego es fuego? ¿O cada uno tiene, y si lo podés explicar o ir explicando,
cada signo en particular, tanto de su ascendente como desde el mismo sol o desde la luna. Ahí para poder ampliar un poquito lo que estabas desarrollando, un poquito más de profundidad en temas puntuales, pero lo podemos ir haciendo con los programas, me parece, porque es mucha data, ¿no? Es mucha data en verdad, a ver, ambas cosas son válidas, ¿no? O sea, una primera aproximación a lo que son los signos es por el elemento, agua, fuego, tierra, aire. Y después, obviamente, vamos a las características puntuales de cada signo. Lo primero que hay que decir es que un signo eh, es, eh, es el modo en el cual yo expreso algo. Esto es re importante porque en verdad los temas que yo vengo a trabajar en mi vida no son tanto los de ese signo, son los de la casa, en verdad, ¿no? ¿Y a qué me refiero con eso? Por ejemplo, yo puedo decir, ¿vos de qué signo sos? Yo soy de tal signo. Perfecto. ¿Y en qué casa está ese sol? Ah, bueno, estamos hablando de otro tema, porque, o sea, ¿qué me está diciendo que yo tengo el sol en un signo? Significa que yo voy a desarrollar los temas de esa casa de esa forma, o yo debería hacerlo. O sea, mi camino de la virtud, como decíamos las otras veces, mi camino de evolución es trabajar los temas de ese signo, perdón, los temas de esa casa de la forma del signo. Por ejemplo, si yo digo, por ejemplo, ya que estábamos hablando, si yo digo, por ejemplo, la casa 2. Supongamos una cosa, yo soy Sol en Aries en casa 2. Bueno, ¿qué significa? Que yo tengo que trabajar los temas de la casa 2 de manera ariana, por ejemplo. Es decir, ahora, si yo fuera Sol en Aries también en casa 10, significa que yo tengo que trabajar los temas de la casa 10 de manera ariana también, pero los temas de la casa 10 es otro camino completamente distinto a la casa 2. O sea, la casa 2, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver con la generación de cursos, tiene que ver con los temas de Tauro, porque la casa 2 es la que corresponde a Tauro. Tiene que ver con el generar valor, tiene que ver con el cuidado personal, el cuidado también del medio ambiente. Y la casa 10 tiene que ver con la profesión, es más sobre los temas de Capricornio. Entonces, fíjense en qué importante que es esto, ¿no? Porque que uno venga y diga, yo tengo mi sol en tal signo, pero no sé en qué casa, es como que de alguna manera estamos hablando de prácticamente nada. O sea, ¿no? Por eso es tan Claro, importante. el camino de la virtud está en la casa, no en el signo que Está, nacemos. está en la casa, tal cual, porque esos son los temas que vos tenés que desarrollar exactamente, exactamente. Por eso es tan importante cuando se pide una carta astral la hora de nacimiento, porque a veces la hora de nacimiento, si no es correcta, si uno no sabe la hora de nacimiento, uno no puede saber en qué casa tiene los distintos componentes. Yo puedo decirte, bueno, yo nací tal día. Eh, Perfecto, tal día el sol estaba en tal signo, pero si no sé el horario, no sé en qué casa está. Entonces, es como que ahí la astrología queda medio pedaleando en el aire, porque si yo no tengo las casas, es como que yo te diga, mirá, vos tenés el sol en Tauro. Bueno, vos tenés un modo de hacer las cosas a la manera taurina, que ahora vamos a hablar un poco, vamos a empezar a hablar de eso. ¿Pero qué? ¿Qué temas? ¿Qué temas? O sea, cada signo se corresponde con una casa, ¿no? Casa 1 es la casa de Aries, son los temas de Aries. La casa 2 la casa de Tauro, la casa 3 la casa de Géminis, etcétera, 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 ¿no? Que son una larga lista de temas, ¿no? Eh, entonces, volviendo un poco a la pregunta, por eso es re importante las casas, pero volviendo un poco a tu pregunta, Gaby, lo que preguntaba acá el oyente, eh, desde ya que cada signo tiene su característica, pero el primer abordaje que uno puede hacer de los signos es a partir de los elementos, porque ya de movida uno dice, bueno, los signos de fuego. Bueno, los signos de fuego son Aries, Leo y Sagitario. Bueno, si bien no es lo mismo, no es que son los tres signos iguales, son signos que tienen características
muy específicas cada uno, pero sí podemos hablar de que un signo de fuego el elemento fuego tiene que ver con esto de la iniciativa, del impulso, ¿no? Es como la chispa de la vida, ¿no? La sal de la tierra, ¿no? O sea, es re importante, o sea, aparte veámoslo también en el funcionamiento de una sociedad. O sea, en una sociedad necesitamos, ahora vamos a ver los 4 elementos, claramente necesitamos personas que estén más o menos distribuidas de la misma manera en cada elemento, porque es de alguna manera los que van a hacer que las cosas funcionen. Es decir, eh, el elemento fuego es ese de hacer, de dale, vamos, no, ya está, no lo pensemos más, ya está, ya la pensaste, vamos, hagámoslo. Eh, Siempre de maneras distintas de acuerdo al signo, Aries, Leo y Sagitario. Después está el elemento, vamos a nombrar el elemento aire, que es, sigo con el aire porque es el elemento más compatible al fuego, ¿no? Que tiene que ver con la velocidad, sobre todo la velocidad de pensamiento, ¿no? Las ideas, eh, digamos, de alguna manera, ¿qué le agrega el fuego, el aire al fuego? Le agrega esto, le agrega, es decir, bueno, ya está, vos querés avanzar, querés hacer, querés proyectar, querés llevar, querés agrandar, querés brillar el fuego. Bueno, brilla con esto, estas ideas, tomá. Entonces, por eso es que de alguna manera son compatibles y ciertamente es necesario, porque si fuéramos todos fuego y no estuviera esta parte de las ideas, ¿no? Es como que de alguna manera nos iríamos siempre corriendo y nos chocaríamos con una pared, porque de alguna manera necesitamos, como fuego, necesitamos el aire que nos dé esa rueda que nos falta, ese bastón que nos falta para caminar. Después y obviamente el elemento aire, que es Géminis, Libra y Acuario, desde ya son 3 signos que tienen sus características. Pero en estos 3 signos siempre vamos a encontrar esta fluidez, esta inestabilidad, por llamarlo de una manera, en el buen sentido de la palabra, ¿no? O sea, cuando alguien que tiene, digamos, una luna, supongamos una luna en un signo de aire, o un sol en un signo de aire, es una persona demasiado inestable, o sea, una persona con la cual ahora te dice blanco, a los 5 minutos te dice negro, después blanco de nuevo. Bueno, o sea, ese es el elemento aire, está muy mal expresado, ¿no? Pero desde ya si fuera un sol en aire, digamos, de alguna manera hay que ver el ascendente, la parte de la fortuna, todos estos elementos, a ver cómo se pueden causar y que esa virtud que vos tenés, que de alguna manera me la estás expresando de manera negativa, porque me estás cambiando todo el tiempo, sos una persona que no tiene constancia en nada, empieza y deja, dice, no hace, o sea, de alguna manera está el potencial del aire, lo que el aire te da, pero lo estás manifestando mal y haciéndole daño a los demás y a vos mismo sobre todo, ¿no? Entonces, después está el elemento tierra, que ahí estamos hablando de signos de Tauro, de Virgo y Capricornio. Estos 3 signos, si bien son distintos, son signos que se asocian con la lentitud, digamos, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero con la lentitud? Con pensemos antes de actuar, organicémonos, eh, eh, prestemos la atención a qué dicen los demás de nosotros, en mayor o menor medida esto también está presente, ¿no? Un poco lo que hablábamos con Luz, la imagen, en el caso de Capricornio, la imagen pública, pero también los otros signos también, ¿no? Porque si bien en el caso de Tauro no hablamos de la imagen, pero sí hablamos de la conservación de la salud. En el caso de Virgo hablamos del orden, o sea, son todas cosas que tienen que ver con la imagen. No sé si Virgo, la imagen que yo tengo o sea, que debería mostrar tiene que ver con el orden, con la meticulosidad, sin que se convierta en obsesión. En el caso de Capricornio, con lo que yo puedo mostrar a los demás. Y en el caso de Tauro, con mi salud, con mi preservación física, cómo estoy físicamente, etcétera, ¿no? Cómo me visto, etcétera. Y después, por último, está el elemento agua, que es Cáncer, Escorpio y Piscis. Y el elemento agua es como que de alguna manera diluye un poco la tensión, ¿no? Cierta rigidez, tenacidad que puede llegar a tener la Tierra,
el agua la diluye, ¿no? Bueno, está bien, vení, sentate, hablemoslo, pensalo, tranquilo. O sea, es como que de alguna manera se adapta a esa rigidez, o sea, de alguna manera puede ablandar esa rigidez de la tierra, pero a la manera de la tierra. ¿Cuál es la diferencia entre el agua y el aire? Como cuando decíamos el fuego y el aire, ¿no? O sea, que el aire es una de las características es la velocidad, por eso se adapta también al fuego, ¿no? Porque el fuego es veloz, es ya, quiero, vamos, hagámoslo, vamos, dale. Entonces, esa velocidad. Ahora, ¿qué pasa? El agua, si bien también tiene esa característica de decir, de agregarle lo que a la tierra le falta, pero lo hace de la forma que la tierra lo necesita. ¿Mm? Esta sería la diferencia entre... por eso acá podemos ver un poco las compatibilidades y las incompatibilidades de elementos, que esto que yo les estoy diciendo es algo que se ve permanentemente, o sea, pero acuérdense que siempre lo tenemos que ver no desde el sol, digamos, sino más bien desde la luna, ¿no? Porque siempre tenemos que tener presente, esto después lo vamos a seguir desarrollando, que el modo en cual nosotros nos nutrimos del mundo y de las personas es a través de nuestra luna, no a través de nuestro sol, ¿no? O sea, si yo tengo mi sol en tierra, pero mi luna en fuego, yo yo al momento de relacionarme soy más un signo de fuego que un signo de tierra. O sea, en verdad soy un signo de fuego, no soy un signo de tierra al momento de relacionarme con las personas y con el mundo y con los lugares. Nos queda ahí unos segunditos, ahí Luz quería participar, un segundito Luz, dale, y ya cerramos. Dale. No, yo quería hacer un comentario que mientras te escuchaba, Vic, pensaba cómo todo está relacionado con todo, ¿no? Porque esto que vos hablas de los elementos, desde la mirada, por ejemplo, de la medicina china, cada parte, cada órgano del cuerpo está representado por un elemento, ¿no? Y para cuando vos tenés una deficiencia, es decir, que está en mal funcionamiento, es decir, que está por debajo, ese elemento uno tiene que contrarrestarlo con su opuesto. Es decir, por ejemplo, en el estómago, que está regido por el elemento fuego, cuando vos tenés una acidez, tenés que buscar cosas refrescantes. Siempre se recomienda una dieta como de mucha agua, de muchas verduras frescas y demás. Entonces digo, mirá cómo todo está conectado, ¿no? Es genial, o sea, me encantan esas asociaciones. Todo, sí, todo está conectado y sí, tal cual, hay una gran sabiduría, por eso, más allá de la disciplina que uno elija, hay una sabiduría que está presente en todas estas ciencias. ¿Cómo? Claro, que en cada estudio hay como un abordaje de lo mismo desde distintas miradas, ¿no? Exacto, sí. Estamos regidos por eso. Bueno, antes de terminar también quiero, por cualquier consulta, consulta personal que quieran hacer, sin ningún tipo de compromiso, sin cargo, me pueden preguntar, pueden entrar a mi página que es astrología.com.ar, ahí está el WhatsApp, un formulario de contacto, un Instagram, ahí me mandan del programa y vemos cualquier consulta que quieran hacer. Así que, bueno. Excelente. Bueno, muy bien. Bueno, ahí cerramos entonces, vamos complementando este otro programa más de Tu Astrología, hoy brillante también porque muy nutritivo toda esta información, ¿no? La verdad que desasnás mucho de las cosas de los que no conocemos en profundidad, este tipo de cosas, ¿no? Que a veces se habla tanto del signo y su característica sin entender todas estas otras partes que inclusive, como estás planteando vos, parecerían ser todavía mucho más importantes y lo necesario de tener esta carta natal, ¿no? Para poder entender todo, ¿no? En realidad, todo lo que gira alrededor de nuestro signo. Así que fantástico hoy, Víctor. Felicito. Bueno, gracias, Gaby. Sí, y bueno, ahí tengo una duda con vos, en cualquier momento lo hablamos. Sí, por supuesto, querido. Vale. Bueno, nos vamos con Rod Stewart. ¿Qué te parece? Dale, nos vamos con Rod Stewart. Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias, Luz, por estar ahí. Y bueno, nos estamos viendo el próximo jueves. Dale, un saludo, Luz, querida. Gracias, un beso grande.
chicos. Hasta la próxima. Hasta la próxima, entonces. Bueno, nos vamos entonces Chao, chao. con Rod Stewart. Hasta el próximo jueves a partir de las 17 en Tu Astrología.